Muy buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente reunidos para ser bendecidos y ministrados por la preciosa palabra de Dios. Y vamos a continuar con toda esta serie acerca de reinando en Cristo, nuestra identidad, y aprendiendo cada uno de estos domingos realmente lo que significa vivir en Cristo, cómo podemos vivir reinando en vida en Cristo Jesús, ¿no? Porque sabemos que esa es la voluntad de Dios. Hemos visto en nuestro verso base en Romanos capítulo 5, verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y hemos estado hablando sobre la importancia de vernos y pensar de nosotros mismos y pensar que nuestros pensamientos estén alineados a la realidad de quienes somos en Cristo Jesús. Porque nosotros hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura en nuestro espíritu, pero nuestra mente, que ha sido entrenada por mucho tiempo en nuestra naturaleza pasada, conforme a nuestra naturaleza pasada, que ha sido entrenada a la imposibilidad, al no puedo, a ser indigno, a no merecer, a procurar siempre buscar algo para poder obtener un beneficio, ¿verdad? Esa forma mal entrenada, conforme a nuestra naturaleza pasada, tiene que ser renovada, tiene que cambiar. Y tenemos que comenzar a tener una mentalidad nueva, una mentalidad diferente, como hacíamos el ejemplo el domingo pasado, ¿no? Si estamos en la fila para entrar a nuestra nación, yo entro, me pongo en la fila de los ciudadanos, de los residentes, de los nacionales, donde yo tengo el derecho de poder entrar a mi nación, no hay nada que me pueda impedir. Y con toda confianza yo tomo esa fila y paso, me sellan el documento que tengan que sellarme, pero yo voy a entrar, no tengo absolutamente ninguna duda porque esa es mi nacionalidad, esa es mi nación. De la misma manera, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener este pensamiento. Soy un hijo de Dios. Soy un ser espiritual. He sido redimido de la maldición del pecado y de la muerte. La enfermedad, la muerte misma, el pecado no tiene poder de enseñorearse sobre mi vida. Yo señoreo en mi vida por mi posición en Cristo Jesús, por la autoridad que ha sido delegada por Él en mi vida. Por quien soy, yo soy un hijo de Dios. Entonces, yo tengo que comenzar a verme en esa situación. Y cuando enfrento, porque cuando nosotros tenemos que enfrentar situaciones de la vida, lo hacemos siempre bajo dos plataformas. O bajo la plataforma de mi antigua forma de pensar, ¿verdad? De indignidad, de no puedo, de imposible, o de mi plataforma de hijo de Dios, de estar sentado juntamente con Cristo Jesús a la diestra del Padre en una posición de autoridad, dominio y señorío sobre todo poder del enemigo. Si estoy sentado allí, yo tengo que tener esa mentalidad. Ese es quien soy, ese es donde estoy sentado, ese es mi lugar y lo que tenga que enfrentar lo veo desde esa plataforma. Y cuando yo lo veo desde ese lugar, desde esa posición, jamás voy a ver un problema demasiado grande. Jamás voy a ver una situación imposible. Jamás voy a ver el caos. Simplemente voy a ver la solución y la ayuda de Dios para mi vida. Y voy a ver quién soy en Cristo Jesús. Y voy a ver que todo lo que es imposible en el mundo es posible para Dios. Y mi caminar con Dios, con Él como mi Padre, para el que cree y yo soy creyente, todo me es posible. Me dejo entender. Son dos posiciones. Y ambas posiciones van a reflejar mi actitud ante las cosas. Una actitud desde esta plataforma, ¿verdad?, de condenación, separado de Dios, va a llevarme, no puedo. No hay forma que salga de esta adicción. No hay forma que salga de esta deuda. No hay forma que pueda salir del cáncer. Pero de esta posición, he sido redimido de toda la maldición de Satanás. La sanidad me pertenece. La provisión está dispuesta para mí, ¿verdad? Y además, la muerte no tiene
poder sobre mí. Y además, el pecado no tiene autoridad, no se enseñorea sobre mí. Por lo tanto, en mi condición de hijo, yo puedo caminar libre del pecado. Pastor, ¿eso significa que los que son creyentes nunca van a pecar, nunca van a fallar? No estoy diciendo eso. Puede haber falla, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre la naturaleza, ¿verdad? Sin Dios, la gente peca porque es su naturaleza, eso es lo normal. Con Dios, en Dios, no es normal el pecado, porque mi naturaleza es de justicia. Pero en esta naturaleza, aun si cometiera una falla, esta falla no me elimina o no elimina mi condición de hijo. El hijo no deja de ser hijo porque se porta mal. El hijo siempre será hijo. Y esto no es una licencia para siempre portarse mal, sino que en su condición de hijo, el padre tiene la dirección y la corrección y el amor para cuidarle. Y él siempre va a estar ahí por su hijo, para que no tenga que caminar en pecado, para que no tenga que caminar separado de Dios, ¿verdad? Para que pueda entender correctamente lo que es el arrepentimiento, que no es un golpe de pecho con una culpa que jamás va a ser arrancada de su ser sin Cristo, sino arrepentimiento en Dios, arrepentimiento en Cristo. Es un cambio de dirección. Esto no está correcto. Cambio de dirección y camino en la dirección correcta en Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene enseñoreamiento, no se enseñorea sobre mí. No estoy esclavo del pecado. No es que no estoy en esa posición de decir, no puedo, es imposible que deje esta adicción, es imposible que deje de hacer esto. En tu condición en Cristo, sí es posible. Porque tu decisión dice, no, Señor, yo he decidido seguirte, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Y yo decido dejar de hacer esto que no es correcto. Y yo puedo, ¿por qué? Porque el pecado no se enseñorea, no me tiene atado, no me tiene encadenado. Yo estoy libre en Cristo Jesús para decir, no, esto no es correcto, no lo voy a hacer. El poder de Dios está a mi disposición. ¿Me dejo entender? Entonces, el pensar bien, lo que hemos estado hablando, el pensar correctamente en nuestra condición de hijo, es el resultado de creer bien. Nosotros tenemos que creer en nuestro corazón, en nuestro espíritu, creer la palabra de Dios y entonces vamos a poder alinear nuestro pensamiento a nuestro real creer y mis acciones van a ser consecuencia de lo que yo creo y que yo lo expreso al soltarlo, al hablarlo con mi boca. Tenemos que estar muy afianzados en lo que creemos entonces. Es importante comenzar a pensar como los hijos de Dios que somos. Tenemos que renovar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar. Es importante comenzar a hacerlo. Ahora, es importante que nosotros lo hagamos porque nuestra mente estaba entrenada mal. Tenemos que entrenarla ahora a la realidad y a la naturaleza que nosotros tenemos. Pero hay otro aspecto que es importante. Satanás, que es un enemigo que sigue siendo el príncipe de este mundo, ¿verdad? Él sigue siendo el ladrón. Él ha venido para hurtar, robar, matar y destruir. No puede matarnos porque no tiene autoridad en mi vida. Pero va a tratar de robar. ¿Cómo va a tratar de robar? Él va a tratar de robar lo más valioso que nosotros tenemos, el tesoro de nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Él va a procurar robar la palabra de Dios de nuestro corazón por poner pensamientos que nos alejen de la realidad de quién somos. Como he dicho, nuestra mente está entrenada a la naturaleza pasada y es ahí donde Satanás viene para traer condenación, imposibilidad. No puedes, no eres digno, no mereces, no lo vas a lograr, jamás vas a ser sano. Dios puede hacer milagros con todos, menos contigo. ¿Me dejo entender? Él va a tratar de robar trayendo condenación. ¿A través de qué canal? A través del canal de nuestra mente. Por eso es que la palabra nos enseña que llevemos todos los pensamientos que han sido entrenados mal bajo la pasada naturaleza, ¿verdad? Es que llevemos esos pensamientos. ¿Quién? Yo. ¿Quién soy yo? Mi real yo es mi espíritu.
llevar esos pensamientos por decisión mía, hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús, llevarlos a la obediencia a Cristo, llevarlos a la obediencia a la palabra de Dios, llevarlos a la obediencia, decirle, no, yo sé que estás pensando, Satanás, estás trayendo este pensamiento que no puedo, que esto no es para mí, pero yo llevo este pensamiento. Y yo digo, no, escrito está, yo soy libre del pecado y de la muerte. Escrito está, yo tengo mi sanidad, la sanidad me pertenece, la sanidad no la conseguí yo por mi piedad, la sanidad no la conseguí yo por mirar ni por hacer nada, la sanidad la conseguí por lo que Cristo Jesús obtuvo para mí. Él pagó el precio por mi pecado, Él llevó en su cuerpo todas mis enfermedades y por su llaga yo ya fui curado. Así que pensamiento de que voy a morir joven, lo resisto en el nombre de Jesús. No pensamiento. Pensamiento no es verdad. Pensamiento, tú tienes que creer esto, que con larga vida me satisfacerá el Señor. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que todo este pensamiento que toda esta pandemia me ha puesto en la bancarrota, lo resisto. Yo soy bendecido por Dios, bendecido de Dios. El dueño del oro y de la plata sigue siendo mi Padre. Y si mi Padre es rico, a sus hijos no les va a faltar absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El diablo es ladrón. Él ha venido para hurtar, robar, y quiere robar la palabra de nosotros. Entonces, esa es la otra razón por la que nuestro pensamiento y nuestra forma de pensar tiene que ser alineada a lo que nosotros somos y a quienes somos en Cristo Jesús. Muchas veces Satanás usa la condenación, ¿no? Y usa las mismas escrituras. Nos lleva o nos trata de llevar siempre a la ley. No, la ley de Moisés fue dada por Dios. Los 10 mandamientos fueron dados por Dios. Pero hay que entender que los mandamientos, ¿verdad? No fueron malos. Los mandamientos no han sido malos. Él usa los 10 mandamientos para condenarlos. Ahora, mira una cosa muy interesante. Los 10 mandamientos son buenos, son santos y justos. Son buenos, son santos y son justos. Fueron dados con un propósito. Pero hay una cosa que hay que recordar. Los 10 mandamientos, siendo buenos, siendo santos y siendo justos, no tienen el poder de hacerte bueno, de hacerte santo, ni de hacerte justo. No tienen ese poder. Cuando fallas, lo que nosotros necesitamos entender es la gracia de Dios. Es el favor inmerecido. La gracia de Dios, que significa que en mi condición en la cual yo estaba bajo ley de pecado y de muerte, envuelto en mis delitos y pecados, en mi naturaleza pasada, separado de Dios, Dios en su infinito amor y misericordia proveyó un camino para que yo pueda ser libre de esa maldición, libre de esa naturaleza, libre de esa muerte espiritual que me separaba de Dios, y proveyó un camino por su gracia, por su amor. ¿Qué significa gracia? Es el favor de Dios a mi beneficio, sin que tenga ningún mérito yo mismo, sino que todo el mérito viene de la obra de Cristo Jesús. Él proveyó este camino. Entonces, la gracia de Dios es lo que sí me sostiene, me hace caminar libre de la condenación, porque la ley me dice, infringiste la ley, esa es tu pena. La gracia de Dios me dice, había una pena, había un acta contraria contra ti, había una paga que tú tenías que hacer por tu pecado, y tú no podías hacerlo. Y la gracia me dice, Jesús lo hizo por ti. Y Jesús, al hacerlo por mí, el precio está pagado. Entonces mi caminar ahora no es pendiente de lo que hago y de mis fallas. Es estar establecido en lo que Jesús hizo por mí, y por lo tanto lo que tenga que enfrentar
lo hago libre de condenación. Libre de condenación. Cuando fallas, nosotros debemos estar afianzados en la gracia de Dios. La ley siempre ha ministrado condenación. Esa es la esencia de la ley, ¿verdad? Infringes la ley, este es el castigo. La ley siempre ha ministrado condenación. Ahora, mira bien, 2 Corintios capítulo 3, verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Hemos sido justificados por la obra de Cristo Jesús. Nuestra culpa fue pagada en su totalidad, ¿verdad? Ha sido totalmente cancelada nuestra deuda. Ahora nosotros somos justos delante de Dios. Esta justicia, ¿verdad?, ha hecho que lo que me separaba de Dios ahora haya sido eliminada y ahora yo venga a tener la naturaleza de Dios. Ahora soy su hijo. Toda la culpa por el pecado, porque por un hombre entró el pecado, pero por un hombre vino también la redención. Ahora mi naturaleza, ¿verdad?, quien soy, no es de pecado, es de justicia. Por eso es que yo puedo pararme delante de Dios mismo, entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, sin ese sentimiento o pensamiento de rechazo, de que no soy digno, sino yo puedo pararme delante de Él, no porque ahora yo piense que soy la última chupada del mango, ¿no? No, es porque he sido hecho digno por la obra de Cristo Jesús. Y yo tengo esa confianza, ese acceso directo de saber que yo puedo hablar con mi Padre y que Él está feliz de escucharme, que ama hablar conmigo y ama tener esa comunión conmigo, que cuando yo voy a su presencia, lo único que Él quiere es abrazarme, mostrarme su amor. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando vienen los pensamientos que me quieren sacar de esa realidad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Alinear esos pensamientos y decirle, como Jesús lo hizo cuando Satanás vino. No, escrito está, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy tan justo como Cristo Jesús, pero no por mi mérito y por lo que yo haya hecho, antes, ahora o después. Ni un pasado demasiado tormentoso, ni las promesas de cosas que voy a hacer en el futuro. No, no tiene nada que ver con eso. Es la realidad de quién soy en Cristo Jesús. La ley siempre ministra condenación, pero la gracia siempre va a ministrar justificación. En Romanos capítulo 8, verso 1, léanlo, apúntenlo. Mira, ahora pues. ¿Cuándo? Ahora pues, ahora. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pastor, pero esto suena ya medio complicadito, ¿no? Ya, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero acá dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, pero eso es algo normal, natural para nosotros, porque al haber sido redimidos por la sangre de Jesús, nacido de nuevo, nosotros caminamos en el Espíritu de Dios, porque nuestro espíritu ha sido renovado. Ahora yo soy un hijo de Dios. Y si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a caminar? Como hijo de Dios. Si ahora yo soy hijo de Dios, no voy a caminar como empleado ni como esclavo. Yo camino como hijo. Entonces, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, que ya no caminamos conforme a la carne, sino a la realidad de quienes somos. Por eso es importante entender y afianzar nuestro creer en nuestro corazón y alinear los pensamientos con los cuales Satanás quiere robar esta realidad y decirle, no, yo soy un hijo de Dios. Ahora mira el verso 2. ¿Por qué? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Digo otra vez, me ha
librado de la ley de pecado y de muerte. ¿Qué es lo que gobierna mi vida ahora? ¿Mis fallas? ¿Mi historia tormentosa? ¿Todo lo que yo hice antes? ¿Mi pasado? Bueno, eso estaba bajo ley de pecado y de muerte, pero ahora en Cristo Jesús, yo vivo bajo ley de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley que gobierna mi vida. Por lo tanto, ninguna condenación de pasado puede traer abajo esa realidad. Yo soy un hijo de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Lo que me da confianza para acudir a Dios en cualquier momento como Padre es saber que saber. La confianza que yo tengo para ir directamente a Dios como mi Padre es el saber, es el saber, es el saber cómo me ve Él. Porque ¿cuál es el gran problema? El temor al rechazo. ¿Me escuchará? Él es santo, yo no. Pero la clave es saber que Él me ve justo por lo que Cristo Jesús hizo por mí. Entonces, con esa confianza de acceso al Padre, yo voy y le digo, Padre, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Y el Padre cómo nos contesta? ¿Cómo nos trata? ¿A través de nuestras fallas? No, de ninguna manera. Él nos trata a través de quién somos para Él. Me dejo entender. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? O la parábola del padre amoroso, en realidad, que es lo que más me gusta. Es justamente el Señor mostrándonos esta realidad. Porque muchas veces Satanás trae estos pensamientos para robar esta realidad en nosotros de indignidad, ¿verdad? De que no soy digno, ¿verdad? Estos pensamientos de que no merezco, pero somos hijos de Dios. Y en esta parábola, el padre tiene dos hijos, uno que queda en casa y otro medio malcriado, ¿verdad? Dice, quiero mi herencia y me voy a ir a divertir, yo quiero hacer mi vida, quiero tomar mis propias decisiones. ¿Cuántas veces nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones? Aún como hijos. No, Señor, yo quiero que las cosas sean a mi manera. Yo quiero que tú me bendigas, pero a mi forma. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer el otro. ¿Verdad? Y este hijo va. Ahora uno diría, pero ¿por qué el padre no lo amarró? Lo hubiera amarrado con una soga y lo hubiera dejado ahí porque es padre. Ama a sus hijos. Un padre ama a sus hijos. Un padre los instruye, los cuida, los alimenta, pero nunca anula su identidad. Nosotros como hijos tomamos la decisión. Por eso es importante en nuestra realidad que nosotros decidimos. Yo he decidido que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Yo he decidido, yo y mi familia serviremos al Señor. No somos robots. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo importante es estar afianzados en quienes somos. Para que las decisiones que tomemos sean tomadas desde nuestra condición y posición de hijo. Ahora, este hijo se fue, ¿ok? Se fue y malgastó todo su dinero. Para hacer corta la historia, ustedes lo saben, lo han escuchado muchas veces. Él malgastó toda su herencia, ¿verdad? Viviendo la vida loca. Y de repente se quedó sin nada. De repente estaba en nada. De repente tiene que recurrir porque ya no tenía plata para un hotel, ya no tenía plata para comprar comida. Comenzó a estar con los chanchos. Comenzó a trabajar para un terrateniente ahí, ¿verdad? Comenzó a trabajar para él como siervo, como empleado. Estaba trabajando ahí y él siempre tenía en su mente algo. Yo estoy, gloria a Dios, que eso es algo que siempre debe estar
en nuestro sentir, en nuestro saber. Él recordaba una cosa. Él decía, acá estoy comiendo con los chanchos. Acá estoy sufriendo todo esto. Pero yo recuerdo a mi padre, ¿verdad? El recuerdo de su padre era bueno, porque él lo conocía. Él decía, muchos jornaleros en la casa de mi padre eran bien atendidos porque mi padre es bueno y ha sido siempre justo. Y aún los empleados eran tratados bien. ¿Saben qué? Ese pensar, ese recordar lo bueno que era su padre, lo motivó a regresar. Porque si le hubiera tenido la idea, mi padre es un ogro, mi padre es una bestia, ¿no? Mi padre es malo. Entonces, todavía he salido, me he portado mal, no voy a regresar ni a balas, ¿no? Regreso y apenas regreso me va a dar de alma, me va a botar. No, él dijo, mi padre era bueno, porque aún la gente que trabajaba para él era bien tratada. Entonces yo voy a tomar una decisión y yo voy a regresar a mi padre. Sí, su parte de culpa, yo voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, porque yo sé que aún a tus jornaleros los tratas bien, los tratas bien. Aún a ellos, recíbeme al menos como uno de ellos. Pero él tomó la decisión de regresar porque sabía que su padre era bueno. ¿Y qué es lo que pasó? Él regresó. Él quiso darle el discurso, no soy digno. Y el padre ni estaba interesado en escuchar eso. Él solamente lo vio de lejos. No necesitaba escuchar, no necesitaba él decir nada. Él lo vio de lejos. ¿Por qué? Porque lo estaba esperando. Porque él nunca dejó de ser su padre. Y cuando estaba viniendo, él fue corriendo a alcanzarle, lo abrazó y le dijo, ¿saben qué? Póngale la vestimenta de hijo. Esta vestimenta no le corresponde. Él es mi hijo, ¿verdad? Él estaba lejos, pero ha vuelto. Y yo lo recibo como padre. Póngale la vestimenta adecuada de hijo y póngale anillo. ¿Por qué? Porque él tiene que estar sentado en mi mesa. Él es mi hijo. Esta seguridad y esta confianza de saber que su padre era bueno permitió que regrese y fuera recibido como hijo. Ahora, mira, qué interesante. Saber que estás protegido de la condenación nos permitirá reinar sobre el pecado, reinar sobre la depresión, reinar sobre la adicción. Muchas veces gente dice, no puedo salir de esta adicción. Esta adicción me tiene, por más que quiero, no puedo. ¿Por qué? Porque condenación viene, apenas cedes un poquito, ya ves, no eres digno. ¿Cómo vas a llamarte cristiano si no puedes soltar esta adicción? Pero cuando entendemos nuestra condición de redimido, que el pecado por la obra de Cristo Jesús ya no tiene dominio sobre mí, es donde tú puedes salir de la adicción. Mi amigo, amiga, chico, chica, joven, si estás pasando problemas o adulto con adicción, déjame decirte que la única solución en el mundo, ni terapias te sacan de eso, pero en Dios, siendo redimido de la maldición de la ley que te oprimía, te mantenía esclavo, la gracia de Dios hace que tú puedas ser libre. ¿Por qué? Porque al entregar tu vida a Cristo, el pecado ya no se enseñorea de ti, sino la ley de vida en Cristo Jesús es la que gobierna tu vida. Y puedes decir no. Puedes dejar el pecado, puedes dejar la adicción. Mira qué interesante. Quiero fijar algunos puntos más para ir terminando. En Isaías capítulo 54, verso 17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová,
y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahora, esto fue dicho en el Antiguo Testamento, pero es una realidad para nosotros ahora. Nosotros ya hemos sido redimidos de pecado y de muerte. Pero mira una cosa acá. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Tiene que ver también con la gran comisión, ¿no? Ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Pero mira lo que dice acá. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Muchas veces hermanos vienen y me dicen, hay esta cosa, ¿no? Ilegal, ¿no? Que es una mentira, es una calumnia, viene contra mí. Bueno, toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la puedes condenar. En otras palabras, toda acusación que se levante contra ti en juicio no prosperará. Ahora, muchas veces hemos pensado solamente en calumnias o acusaciones de gente que nos quiere hacer daño. Pero en realidad esto va para Satanás mismo, porque él es el principal acusador. Él es el fiscal supremo que solamente busca, y él es bueno en su oficio, él es bueno en lo que hace. Él es un buen acusador. Pero es por eso que nosotros debemos estar establecidos en esta realidad. Condenaremos toda esa lengua que se levanta contra mí en juicio. Y la palabra nos dice que nosotros estamos sentados sobre todo poder de Satanás y nada nos dañará. Por lo tanto, toda lengua que Satanás quiere traer a mi pensamiento para condenarme y juzgarme por algo del cual yo ya he sido redimido, yo lo ato. No lo acepto, lo rechazo en el nombre de Jesús. Quiero finalmente entrar a una porción de las Escrituras muy interesante. Juan capítulo 8, vamos un poco rápido. Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 habla sobre la mujer adúltera. Es una historia interesante. Voy a leer a partir del verso 3 del capítulo 8 de Juan. Entonces los escribas y los fariseos, los religiosos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, ¿verdad? Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, otra vez la ley, que es para condenar, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿No? Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No voy a entrar a qué escribía, ¿verdad? Pero algo escribía. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, acá hay mucho que podemos hablar, pero mi punto quiero enfocarlo en el verso que sigue. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta. Y ella responde, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo algo sorprendente. Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, mira qué interesante. El hecho que el pecado no tiene autoridad en mi vida me hace libre de esa atadura y puedo no pecar. No es una licencia, porque algunos dicen, la gracia es una licencia para pecar. No, el hecho que el pecado no se enseñorea de tu vida te da la libertad para no pecar. Porque lo demás muchas veces lo haces, ¿verdad? Como una penitencia para merecer algo. No, tú estás afianzado en quién eres. Y porque sabes quién eres
y sabes tu condición de hijo justificado por la obra de Cristo Jesús, tú puedes decir, no voy a pecar. La condenación siempre te va a mantener atado al pecado. La gracia de Dios te va a liberar de esa conciencia de pecado. Ahora mira, cuando tenemos claro la revelación que Dios no nos condena, entonces tienes el poder de salir del pecado, pues eres libre de la maldición del pecado y de la muerte. Quiero dejarles con esta reflexión. La Biblia dice que el pecado no se enseñorea de nosotros. Entonces, nosotros debemos estar claros que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es nuestra realidad, ese es quienes somos y esa es nuestra posición. Y mira lo que dijo Jesús acá. Jesús le dijo dos cosas importantes. Le dijo, primeramente, a la mujer, no te condeno. Y luego le dijo, anda y no peques más. Muchas veces la iglesia tradicional, la religión, te dice, no peques para que no seas condenado. Y el Señor nos dice, no te condeno. Y esto te da la libertad para caminar libre del pecado. Yo quiero que meditemos en esto. Vamos a afianzar mucho más el próximo domingo. Pero recuerda, cuando estés en situaciones en tu vida donde vienen pensamientos de condenación, recuerda las palabras del Señor, hablando directamente a ti, que te dice, yo no te condeno. Y porque no te condeno, anda y no peques más. Porque el pecado no tiene señorío sobre tu vida, sino el señorío sobre tu vida lo tiene Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Toma la decisión. Este es quien soy. Soy un hijo de Dios. Él tiene en mí su alegría. Que Dios los bendiga. Tengan una semana sobrenatural.